Continuamos con más informaciones que se desarrollan desde el Palacio Federal Legislativo, desde el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional Venezolana. Al momento se hace la lectura de un acuerdo en rechazo al decreto de estado de excepción y de emergencia económica publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6356 del 9 de enero. Escuchemos de inmediato la lectura de este informe que realiza el secretario del Parlamento venezolano, Negal Morales. El limitado acceso a medicinas y otros insumos médicos, toda vez que la declaración del estado de emergencia económica ha sido utilizada para desconocer las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y generar mayor concentración de poder en la presidencia de la República, sin pensar en medidas estructurales de rectificación enmarcadas en la legalidad ordinaria y en políticas públicas diseñadas para el mediano y el largo plazo. Considerando que durante la vigencia de los decretos de emergencia económica aumentó la peor crisis económica de la historia de Venezuela, con una inflación que supera el 2000% y con una variación anual de crecimiento económico del menos 12% en 2017. Considerando que el efecto de la contracción de la economía sobre los venezolanos es la inflación galopante y el aumento de los niveles de pobreza hasta un valor superior al 70% en 2017, sobrepasando el índice de pobreza que tenía Venezuela en 1998, cuando ese índice alcanzó el 49%, considerando que como resultado de la actual política económica en el lapso en el cual se aplicaron los decretos de emergencia económica, el gobierno contrajo deuda tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, violando la ley, y además liquidó a precios irrisorios activos en moneda extranjera de la nación con el objeto de financiar el déficit fiscal, considerando que de acuerdo con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, un estado de excepción no suspende la Constitución ni el Estado de Derecho, ni puede justificar la vulneración de derechos humanos y tampoco puede cercenar atribuciones constitucionales de control de otros poderes del Estado, considerando que bajo la denominación de emergencia económica, el decreto número 3239 declara un estado de excepción genérico, comprendiendo también la materia política y otras relacionadas con el orden público y la seguridad del Estado, eliminando los límites de actuación del Ejecutivo para actuar en cualquier ámbito civil o político y facilitando el uso de los mecanismos de represión que ya forman parte de la política oficial. Considerando que el decreto número 3239 permite de modo general restringir cualquier garantía cuando el presidente de la República estime que debe ser afectada por el estado de excepción, dejando a salvo las excluidas por los artículos 337 de la Constitución y 7 de la Ley Orgánica sobre estados de excepción, con lo cual los derechos humanos son colocados en una situación de vulnerabilidad contraria a los principios constitucionales e internacionales que rigen la materia. Considerando que el decreto número 3239 suspende arbitrariamente preceptos constitucionales relativos a las facultades de control de la Asamblea Nacional sobre los contratos de interés público, sobre la ejecución presupuestaria y sobre el endeudamiento público, así como sus competencias de control político sobre altos funcionarios ejecutivos, considerando que dicho decreto implica un golpe del Poder Ejecutivo contra la Asamblea Nacional, pues además de menoscabar tales atribuciones parlamentarias, faculta al presidente de la República para aprobar regulaciones presupuestarias sustitutivas de la Ley de Presupuesto del Ejercicio Económico Financiero del 2018, cuya sanción es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, considerando que invocando inconstitucionalmente el estado de emergencia económica, el gobierno pretende lesionar nuevamente la legalidad presupuestaria y las condiciones constitucionales para el endeudamiento público, al prever en el decreto número 3239 la facultad presidencial de dictar disposiciones en la materia para el próximo ejercicio fiscal, con lo cual se profundizaría el caos imperante en el manejo de las finanzas públicas con un decreto ley de presupuesto írrito y que ni siquiera ha sido formalmente publicado en Gaceta Oficial. Considerando que esa violación de los artículos 312 y 313 de la Constitución implica la administración de la hacienda pública por el gobierno sin presupuesto y determina que la República no pueda realizar operaciones de crédito público en moneda extranjera ni contratar empréstitos con organismos multilaterales. Considerando que el decreto número 3239 no alude
a los controles internacionales a los que debe estar sujeto, con lo cual se reiterará la violación del orden internacional cometida con motivo de los anteriores decretos de emergencia económica y sus prórrogas, que tampoco fueron sometidos a tales controles, considerando que según la Constitución, la declaración de los estados de excepción no modifica el principio de la responsabilidad del gobierno, artículos 25 y 232, lo cual se aplica a los magistrados y demás funcionarios judiciales que convaliden un estado de excepción abiertamente lesivo de la Constitución y de los derechos humanos. Considerando que esta Asamblea Nacional ha desaprobado reiteradamente los decretos de estado de excepción dictados por quien detenta la presidencia de la República o sus prórrogas, sin que el gobierno se haya sometido a lo resuelto por esta Asamblea Nacional, contando para ello con el respaldo fáctico de decisiones constitucionalmente írritas del Tribunal Supremo de Justicia, acuerda, primero, rechazar enérgicamente y desaprobar el decreto número 3239 del 9 de enero del 2018, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario número 6356 en la misma fecha. Segundo, denunciar que el decreto 3239 profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que sufre Venezuela y representa un completo desconocimiento de la Constitución por parte del Gobierno Nacional. Tercero, reiterar que son absolutamente nulas y jurídicamente inexistentes las operaciones de endeudamiento o crédito público que sean celebradas sin la intervención de la Asamblea Nacional en los términos constitucionalmente establecidos. Cuarto, instar a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a los órganos del Mercado Común del Sur, Mercosur, para que contribuyan junto a esta Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela a poner freno al desmantelamiento de la democracia y del Estado de Derecho que está siendo llevado a cabo por el Ejecutivo Nacional y las instituciones que están a su servicio. Quinto, remitir el presente acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien a solicitud de esta Asamblea Nacional advirtió desde el 2016 sobre la falta de cumplimiento por el gobierno de Nicolás Maduro de las exigencias y controles establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en materia de estados de excepción. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 16 días del mes de enero de 2018, año 208 de la Independencia, 158 de la Federación, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acuerdo leído, diputados y diputadas que estén de acuerdo con votar favorablemente lo leído, lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Segundo punto del orden del día, evaluación de la gestión de Nicolás Maduro en el año 2017 y sus consecuencias en la grave crisis nacional. En este punto están inscritos los diputados Alfonso Marquina, Mariela Magallanes, Franco Carcela, Carlos Paparoni, Milagro Eulate y Luis Emilio Rondón. Tiene la palabra el diputado Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. El artículo 237 de nuestra Constitución Nacional establece la obligación del presidente de la República para que dentro de los primeros 10 días de instalada la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional, la única, la legítima, la que es la expresión del pueblo de Venezuela, reciba de manera personal informe o cuenta o mensaje de cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de la gestión durante el año inmediatamente anterior. El día de ayer, el señor Maduro vulneró, violentó, desconoció nuevamente la Constitución Nacional al pretender presentar un informe ante un órgano ilegítimo que aún
cuando fuese legítimo de origen, que no lo es, y todo el país lo sabe, no tendría competencia para poder recibir las memorias y cuentas del ciudadano presidente de la República. Aún una constituyente legítimamente electa no está facultada para usurpar ni para secuestrar las competencias de los demás poderes públicos. Por lo tanto, el día de ayer vimos un acto violatorio de la Constitución, no solo por la forma ante quien se presentó, sino también violatoria en el contenido de lo presentado. Vimos al señor Maduro venir con un discurso político donde amenazó a los obispos venezolanos, donde amenazó al sector productivo nacional, pero que no rindió cuentas, no le dio la cara al país de cómo ha venido invirtiendo los recursos públicos, de cuáles han sido las gestiones que durante el año 2017 adelantó su gobierno para tratar de mejorar o de acabar con los graves problemas que hoy aquejan al pueblo de Venezuela. No escuchamos al señor Maduro hablar de la inflación, porque el señor Maduro el día de ayer no reconoció ante el país que ya son 16 trimestres consecutivos con decrecimiento económico, que el decrecimiento económico, producto de las erradas políticas económicas de este gobierno en el año 2017, fue del 13.8%. Un país que cada día produce menos, un país que cada día tiene menor capacidad para contratar la mano de obra venezolana, un país que a pesar de tener unos ingresos petroleros importantes, que el año pasado el precio promedio del petróleo fue $11 por encima del que tuvimos en el año 2016, en el 2016 de $35 y en el 2017 tenía que rendir cuenta el señor Maduro, fue de $46.6 por barril. Y uno se pregunta, señor Maduro, ¿a dónde fue a parar esos reales? ¿Por qué ese dinero no está llegando para llevarle soluciones al pueblo de Venezuela? ¿Cómo es, si tienes más ingresos, que el gasto público y el déficit fiscal se aumentó de manera exponencial, llegando al 20% del Producto Interno Bruto? Y por supuesto, déficit fiscal que ha venido siendo irresponsablemente financiado con la emisión de dinero público y con ello trayendo como consecuencia que esa emisión de dinero la siga pagando el pueblo de Venezuela con el más perverso de todos los impuestos, que es la inflación. 2.616% de inflación, y el señor Nicolás Maduro en toda su intervención no le dio una explicación a los venezolanos de por qué un gobierno que inconstitucionalmente tiene un decreto de emergencia en el cual actúa a su capricho en materia económica y que dijo que ese decreto de emergencia era para abatir la escasez y para acabar con la inflación, lo que ha hecho en los 2 años de vigencia de esa violación constitucional es incrementar exponencialmente eso que hoy castiga a los venezolanos, a la familia, al pueblo, eso que hoy tiene a miles, a millones de venezolanos haciendo cola para tratar de acceder a los alimentos, a los productos de primera necesidad. Esa inflación y esa escasez que hoy tiene a centenares, a miles de venezolanos comiendo de la basura, y el presidente ni siquiera hace mención de esa tragedia que hoy vive Venezuela. ¿Cómo es posible, señor presidente, que usted ayer no hablara de los casos de difteria y de paludismo que han cobrado vida de venezolanos? Enfermedades que fueron erradicadas hace más de 50 años y que hoy son el mejor testimonio del fracaso de su gobierno, también en materia de salud, del abandono de todos los operativos que se tomaban en Venezuela, operativos preventivos, para que los venezolanos no sufriéramos de esas terribles enfermedades, pero adicionalmente a eso, que son también testimonio del abandono de esos programas de salud, tenemos brotes de lechina, de sarampión, de tuberculosis y muchas otras enfermedades, con el agravante, señor Maduro, y usted no habló del abandono de la red pública de salud, del abandono de nuestros hospitales donde no se consiguen insumos, donde no hay equipos médicos,
donde los venezolanos mueren de mengua ante la indiferencia del gobierno que usted dirige. ¿Cómo es posible, señor Maduro, que usted, rindiéndole cuenta a esa asamblea legislativa ilegítima, esa asamblea constituyente, no hizo un balance de la infraestructura pública que hoy está destruida, deteriorada, producto de la corrupción administrativa de su gobierno? Basta con rodar por las carreteras y autopistas para ver que un país petrolero no tiene ni siquiera asfalto para poder mantener en condiciones óptimas nuestras carreteras. Basta ir a las escuelas públicas para ver el desastre, las condiciones de indignidad en que hoy están nuestros hijos recibiendo clases. Basta ver, y usted no le respondió a los venezolanos, señor presidente, qué oportunidades se le generan a un pueblo que hoy son miles los jóvenes que se están yendo del país. ¿Cómo es que ni siquiera hizo mención de las 5 vidas de jóvenes que perdieron la vida tratando desesperadamente de buscar oportunidades que no consiguen en Venezuela? Hoy nuestros hijos, los jóvenes venezolanos, arriesgan la vida hasta tratando de salir, como ocurrió con los jóvenes de Falcón. ¿Cómo es posible, señor presidente, que usted no le dé cuentas a los venezolanos de esa PDVSA que hoy está destruida, politizada y corrompida? Esa que usted dice que el petróleo ahora es de todos y que solo sirve hoy día para enriquecer a unos cuantos enchufados de su gobierno. ¿Cómo es posible que no se le dé una explicación de la caída vertiginosa de la producción nacional? Que Venezuela el año 2017 tenga ingresos petroleros inferiores al 2016, a pesar de que el precio fue de $11 por encima. ¿Cómo es posible, señor presidente, que a usted no le duela que los abuelos y venezolanos que sufren de enfermedades permanentes no consigan los medicamentos? Por eso es que usted va allá a esa ilegítima asamblea constituyente para evitar los controles que la Constitución faculta a esta Asamblea Nacional que debe aplicarle. Allá usted recibe los aplausos que terminan siendo una bofetada a la tragedia que viven los venezolanos. Aquí usted hubiera recibido las preguntas, aquí usted hubiera recibido los reclamos que en nombre del pueblo de Venezuela esta legítima representación hubiésemos ejercido. Por eso usted se va para allá, pero los problemas siguen y cada día van a seguir incrementándose mientras usted insista en violar la Constitución Nacional y en no escuchar al pueblo venezolano. Aquí sus cuentas serían escrutadas detenidamente y con toda seguridad serían denunciados todos esos hechos de corrupción que hoy se han convertido en una peste que ha infectado al gobierno que usted dirige. Por eso, colegas parlamentarios, hoy propongo que declare esta Asamblea Nacional la nueva violación de la Constitución Nacional en su artículo 237 de la no presentación de las memorias y cuentas ante la Asamblea Nacional y ante el pueblo de Venezuela. El señor Maduro cree que ocultando la verdad el pueblo venezolano no lo sufre todos los días. El señor Maduro cree que yéndose a la constituyente para que no hayan controles, esta Asamblea Nacional no va a seguir denunciando todos los hechos de corrupción que se cometen en su gobierno. Pues nuestra obligación es con el pueblo. Y mientras el pueblo de Venezuela siga sufriendo los rigores de la tragedia de este gobierno producto de su incapacidad y de la corrupción, esta Asamblea Nacional, así él no venga, tendrá que seguir denunciando ante el país y el mundo las atrocidades del gobierno de Nicolás Maduro. Por eso, señor presidente, el acto constitucional previsto en el 237 no se cumplió el día de ayer. Y estamos hoy más que nunca obligados entonces a investigar, a escrutar, a sacar información de donde podamos obtenerla para seguir poniendo en evidencia
a esta tragedia de gobierno que en mala hora llegó al país y que tanto daño le ha hecho a los venezolanos. Muchas gracias. Gracias, diputado Marquina. Tiene la palabra la diputada Mariela Magallanes. Buenos días, señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, medios de comunicación. Efectivamente, ayer Nicolás Maduro, haciendo uso de la violación sistemática de la Constitución, viola el texto constitucional, valga la redundancia, en el artículo 237. El día de ayer, ante la espuria, írrita, inconstitucional, ilegal Asamblea Nacional Constituyente, se presenta Nicolás Maduro violando y evadiendo su verdadera responsabilidad, que es la de dar la cara y rendir cuenta a todos los venezolanos. Hablando de la gestión negra del 2017, pudimos constatar, ante su alocución perversa y cínica, de cómo Nicolás Maduro sigue radicalizando la revolución bolivariana, teniendo en cuenta que la principal víctima es el ciudadano. Son los venezolanos que hoy están muriendo de hambre. Habló de cifras incoherentes, habló de cifras y de mucho dinero que no se sabe ni siquiera de dónde está saliendo, porque bajo la base de un presupuesto que no fue aprobado por esta Asamblea Nacional, sigue haciendo mal uso de los recursos de los venezolanos. 74,1 de inversión social. ¿Qué significa la inversión social para Nicolás Maduro? Habla sobre cómo profundizar los comités locales de abastecimiento como una herramienta de control social denunciada en esta Asamblea Nacional, y donde hemos advertido y alertado la extorsión política y la discriminación con la cual es utilizada. Pero sobre todo, sumando a ellos, al control que está generado desde el carnet de la patria y que viola la privacidad de cada ciudadano, al cual ellos están obligando a sacárselo, y de los cuales, dichos por ellos mismos a través del QR, un código que está detrás del carnet de la patria, pueden saber toda la situación familiar para poder de cualquier hogar venezolano, para saber entonces cómo ir a extorsionarlos y chantajearlos políticamente. Junto a ello habló de cifras que promueven hacia planes de inclusión social dicha por él, que promueven los antivalores. ¿Cómo es posible que Nicolás Maduro, en vez de hablar de producción económica, de reactivación del aparato productivo, de cómo mejorar la producción de medicamentos en este país, habla de entregarle a cada hogar venezolano que esté inscrito en el hogar de la patria y que tenga el carnet de la patria, entonces una suma de dinero que, dicha muy grande, no alcanza ni siquiera para hacer un mercado en un día? Utiliza también estas herramientas para ir también destituyendo la cédula de identidad, porque obliga en los entes públicos utilizar el carnet de la patria para sacar cualquier documento legal. Eso es una violación constante de los derechos humanos de los venezolanos. La gestión de Nicolás Maduro se caracteriza por ser una gestión negra y totalmente violadora de los derechos humanos. Mientras ayer hablaba a los venezolanos a través de sus medios, porque tenemos que recordar que la opacidad de la información se caracteriza y se radicaliza cada vez más, mientras los portales de noticias eran tumbados para que no se supiera la gravedad de lo que estaba sucediendo. En el centro de la ciudad en la ciudad de Caracas se estaban ejecutando venezolanos a través de procesos que en cualquier país del mundo pueden ser catalogados de terroristas. Y dicho por ellos mismos, por los mismos audios y redes sociales, gozaban y disfrutaban de la ejecución que le estaban haciendo a los venezolanos. En este caso y en tal sentido, este año 2008, señores y pueblo de Venezuela, es un año que es prácticamente la base de lo que nosotros tenemos que decidir como el año crucial para el cambio que quieren los venezolanos. Este año 2008 se destina para los venezolanos como el año que tiene que acabar con esa fase de hambre, de miseria y de pobreza a la cual nos tiene sumergidos. El hambre, la miseria, la corrupción, la criminalidad y la inseguridad es lo que caracteriza el 2017 para el pueblo de Venezuela, y sobre todo, como comenzó el año 2018,
nos obliga a seguir manteniéndonos firmes en la lucha democrática para cambiar este régimen y para lograr el país que todos necesitamos, para que nuestros hijos no sigan yéndose del país, para que los venezolanos no sigan comiendo de la basura, para que aquí no haya más muertes por falta de medicina y para seguir gritando en el mundo la situación grave y de la crisis terrible que están viviendo las familias venezolanas. Muchas gracias. Gracias, diputada Mariela Magallanes. Tiene la palabra el diputado Franco Casela. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Mitómano. Mitómano se define en el diccionario de la Real Academia como un mentiroso patológico que no le importan las consecuencias reiteradas de su mentira, que no tiene sensibilidad hacia la consecuencia de sus mentiras. Definitivamente habría que incluir en el diccionario al mayor de los mitómanos, que es a ese fariseo que ocupa la silla presidencial. Hambre, miseria, muertes, inseguridad, pérdida de la soberanía, miedo. Cualquiera pudiera pensar que estamos ante un gobierno ineficiente y que sus resultados y que el producto de sus hechos, de sus acciones, ha sido tan solo ineficiencia o torpeza. Por el contrario, lejos de la verdad, nos encontramos ante un régimen que a través del miedo, que a través de la necesidad, que a través de la angustia, que a través de la zozobra, lo que busca es tener el control social, tenernos de rodillas, que renunciemos a la capacidad que tenemos de construir y de alcanzar nuestros sueños por el esfuerzo. Ayer cuando se escuchaba a este sinvergüenza, definitivamente en cada uno de los hogares de Venezuela no había otra cosa que tristeza. Nicolás, en Venezuela hay cada día más techos de cartón, pero lo único que se escucha triste ya no es la lluvia, sino es tus promesas vacías. Es la cantidad de paja que reiteradamente le has dicho a los venezolanos. Hermanos venezolanos, ayer escuchábamos al gerente de la fábrica de miseria más grande y de pobreza más grande que existe en la historia. Ayer la República, mientras que escuchaba a este caballero desde la ilegítima Asamblea Constituyente, por órdenes y bajo su responsabilidad, se cometían los mayores atropellos a los derechos humanos. Teníamos a un Estado ejecutando públicamente, en vivo por las redes sociales, a venezolanos y a venezolanas. La verdad es que los niveles de pobreza han alcanzado niveles extremos. La verdad que tú anunciabas con orgullo que éramos la sociedad más igualitaria, sí, nos han igualado hacia la miseria, hacia la desesperanza, hacia la angustia, hacia la muerte. Nos hemos transformado en el país de las despedidas en los aeropuertos y las despedidas en los cementerios. Y eso ha sido tu responsabilidad y eso ha sido parte del sangriento legado que nos dejas. Mentiste sobre la educación. Ayer una cantidad de anuncios demagógicos que pretendían acariciar el ego y la miseria de los educadores, cuando en realidad este régimen ha sido responsable del mayor maltrato a quienes desde las universidades, desde los colegios, llevan adelante la educación. Prometías un miserable bono, cuando en realidad lo que hay que reconocer y lo que debiste haber dicho ayer es que los que verdaderamente subsidian la educación en Venezuela son los docentes, porque están donando y regalando su trabajo. Ayer elevabas voces celebrando que son 26 años y un 4 de febrero.
la traición más grande a la patria y a la Constitución. El secuestrador de esperanza y de los anhelos de Venezuela pretenden que nos arrodillemos que arrodillemos nuestros sueños, la esperanza y la capacidad de tener vivienda, carro, paz, vida, estudios, profesión, pernil, cena navideña, cualquiera de las esperanzas que los venezolanos en el pasado la asociaban directamente a su aguinaldo, a su trabajo y al producto del esfuerzo de sus manos. Ayer lo que hiciste fue recalcar que la única oportunidad que pretende tu sistema para alcanzar el futuro, para alcanzar la dignidad, para alcanzar el progreso, es arrodillarse ante tu vil régimen. Pero te equivocaste con los venezolanos, te equivocaste con lo que somos. Pero no solo te bastó con meterte con la verdad, sino además te metiste con nuestra esperanza, con nuestra fe, atacando a la Santa Iglesia Católica y a los señores obispos. La Santa Iglesia, por hablarle con la verdad al pueblo, por elevar la voz del Evangelio, por predicar la esperanza, por invitarnos a orar y a liberar plegarias por una Venezuela de paz, de democracia, fueron amenazados. Pero yo quiero que sepas, Maduro, que los venezolanos de fe no renunciamos a la capacidad de creer en nuestro Señor Jesucristo y a la capacidad de creer en nuestros pastores. Te equivocaste cuando atacas a nuestra fe y a nuestros sentimientos. Nosotros tenemos plena confianza en nuestros pastores, tenemos plena confianza en la conducción que da. Pero ¿cuánto te duele escuchar las verdades? ¿Cuánto